Hola, espero que estés disfrutando este curso de doméstica. En esta lección vamos a ver un contenido muy importante que es ponerse en los zapatos del lector, asumir una perspectiva auténtica para crear maravillosos cuentos para niños. Acompáñame. Yo creo que los libros más exitosos son aquellos en los que los autores logran ponerse en esos zapatos, que logran escribir desde la perspectiva o desde la altura de un niño. ¿Cómo vive él una experiencia determinada? Muchas veces nosotros escribimos desde el adulto y eso quizás distorsiona un poco la manera como un niño en la vida real puede ver un problema o puede dimensionar una situación. Muchas veces también escribimos desde una visión idílica que nosotros nos hemos construido de la infancia. A veces pensamos o tenemos en nuestra mente que los niños son seres angelicales, que los niños son seres puros y que los niños sí, claro, tienen una inocencia muy particular a esa edad porque desconocen muchas situaciones y porque se entregan abiertamente a ese adulto que los está protegiendo. En ese sentido es así. Pero el mundo de los niños también está lleno de emociones no controladas, como por ejemplo la rabia o la paciencia. También está lleno de situaciones que son muy variadas, con muchos matices, desde las situaciones de una alegría pura, posiblemente algunos visos o algunos matices de depresión en algunos momentos, en algunos casos también se comportan con egoísmo. Sobre todo a estas edades no se tienen mucho control de los sentimientos, pero de alguna manera, más allá de esa visión que nosotros tengamos en nuestro almacén de lo que es la infancia, que también a veces dirige parte de lo que nosotros escribimos, hay muchos elementos de la infancia que a veces olvidamos y que son parte de esos procesos. Pongámonos un poco en los zapatos de ese lector. Es un lector que está conociendo al mundo. Es un lector que apenas está explorando ese nuevo universo que le pertenece, ese nuevo universo en el cual él va a insertarse. Entonces para él muchas de las cosas, así sean las más pequeñas, las más normales, las más obvias, van a despertar asombro. El niño tiene una curiosidad innata, una necesidad de ver y explorar. El niño es un ser explorador por naturaleza. Entonces, en muchos de los proyectos literarios que nosotros tengamos que emprender, no olvidemos esa mirada poética que tiene del mundo, no olvidemos el asombro, no olvidemos esa necesidad de exploración, no olvidemos que para él hay otra lógica, la lógica con la que ve ciertos comportamientos o entiende ciertas situaciones son las lógicas a veces aplastantes, a veces muy risueñas o a veces muy esperanzadoras de lo que puede significar la solución ante un problema o quizá la obtención de un deseo. Creo que hay algo muy particular en el mundo de la infancia y es que las escalas son muy distintas. No sé si en alguna oportunidad ustedes han tenido la situación de volver a un sitio que a ustedes en la infancia les parecía particularmente enorme, como el patio de una casa, una granja, y que de repente se dan cuenta que no era tan grande como ustedes lo tenían en su memoria. Entonces los espacios y el tiempo son nociones muy distintas en la infancia. Los espacios cobran otras dimensiones. Recuerden que estamos viendo el mundo desde una altura muy distinta. Además de eso, los objetos tienen otra sensación de tamaño cuando los tenemos. El tiempo a veces se confunde. No sabemos muy bien qué es el mañana y lo que es el pasado, pero a veces dentro de nuestro mismo tiempo presente mezclamos situaciones porque además podemos construir mundos paralelos y en ese sentido creo que hay una riqueza en esas percepciones de lo que es el universo que nos permite a nosotros como escritores explorar allí posibilidades muy creativas de construir historias que tengan esos componentes y que vean esos ambientes y que planteen esos desarrollos bajo estas perspectivas. Definitivamente el mundo del juego
que tiene otras reglas, es muy particular, muy cercano, muy familiar con el mundo de los niños. Justamente es un mundo que tiene unos códigos que a veces no son tan inflexibles como el mundo de los adultos, pero a su vez también te permite reír todo el tiempo, no tomar las cosas en serio, empezar cuando lo decidas, irte del juego cuando lo decidas, molestarte y volverte a contentar. Entonces, ese mundo del juego en el que tú permanentemente estás en dimensiones y traspasas como esas dimensiones permanentemente, puedes estar jugando a estar en un mundo distinto y enseguida vuelves a la realidad y otra vez te vuelves a ir a ese mundo. No hay tantas fronteras allí en ese universo que el niño comparte, a veces solo, a veces con otros niños. Y otra cosa es que le da capacidad para quizás humanizarse a muchas cosas, objetos y bueno, juguetes incluso que tiene a la mano. Y por eso es que para él ese mundo es tan verdadero, tan verídico y puede estar absorto en horas en ese mundo del juego. Creo que ese juego también es una preparación fundamental para desarrollar la creatividad, para desarrollar la fantasía. Por eso es tan importante la socialización a estas edades, compartir con otros niños y también vivir a plenitud ese mundo que justamente le va a dar alimento para cuando sea adulto pueda tener mayores posibilidades de crear, mayores posibilidades de desenvolverse con otras personas, mayores posibilidades de ser un ser espléndido porque tiene un mundo rico, un mundo que está poblado de una fantasía que ha ido alimentando desde la infancia. Creo que no se nos debe olvidar y por eso utilizo un ejemplo muy básico, muy gráfico, y es que todos aprendimos a manejar bicicleta. Nosotros como adultos ya conducimos coches, ya podemos incluso manejar bicicletas con toda la soltura, pero en algún momento alguien nos tuvo que enseñar, nos sostuvo, nos acompañó, estuvo detrás de nosotros porque teníamos miedo a caernos, porque nos caímos, porque nos raspamos la rodilla, porque no queríamos hacerlo. Entonces todo eso es como poner en perspectiva el hecho de que en algún momento nosotros nos fuimos completamente autónomos. Y imaginemos por un momento cómo es ese momento de aprender a montar bicicleta. Bueno, justamente si trasladamos todos esos titubeos, toda esa emoción, todo ese miedo, pero también esa seguridad y todas esas experiencias, es como trasladarnos a un mundo donde sentimos que podemos de alguna forma escribir para ese lector que tiene esas sensaciones allí a flor de piel. Definitivamente, literatura infantil no es sinónimo de cuentos de hadas. Como adultos tenemos ese esquema muy fijo en nuestro imaginario. Claro, todos bebimos de esos cuentos maravillosos y cuando pensamos en literatura infantil, enseguida se nos vienen a nuestra mente brujas, ogros, princesas, castillos, incluso fórmulas de comienzo como había una vez o en un lugar o en un reino muy lejano. Incluso fórmulas de cierre como y vivieron felices para siempre. Pero la literatura infantil ofrece un abanico amplio de opciones, un abanico digamos que infinito de opciones y de posibilidades. Quise utilizar estas imágenes que son dos ilustraciones del artista colombiano Alecos, en donde él utiliza la técnica de fotografía intervenidas. Y esto lo hice porque si podemos darnos cuenta, detrás de esa foto a blanco y negro, donde hay como un elemento de la realidad, él colorea personajes y trata de embellecer con esta técnica y de darle alegría con esta técnica y de darle imaginación con esta técnica a esa fotografía. Yo creo que lo mismo ocurre en esos modos en los que nosotros como artistas, como escritores, tratamos de darle otro nuevo ropaje a la realidad. Incluso en la fantasía más pura, nosotros tenemos como referente la realidad. Así que mecanismos como el humor, mecanismos como la fantasía, mecanismos como las distorsiones propias que hacemos con la realidad, del tiempo,
de los personajes, cuando hacemos que convivan elementos sobrenaturales en una historia, todos estos recursos y con mucha más potencia en la literatura infantil nos permiten darle una nueva visión a la realidad. En todo caso, esa literatura infantil, que no es sinónimo de cuentos de hadas, nos permite avanzar sobre este tema de ponerse en los zapatos del lector, porque justamente con estos mecanismos hacemos que esa realidad sea más digerible y sea más cercana a ese lector que es capaz de entenderla como nosotros se las queremos representar. Y creo que lo más importante es que nosotros entendamos que en la medida que hagamos este ejercicio de ponernos en los zapatos del lector, hacemos que el lector se sumerja sin titubeo en ese mundo imaginario, en ese mundo ficticio, en ese otro mundo que nosotros le estamos ofreciendo. Acabamos de ver un contenido fundamental, y es asumir la perspectiva del lector cuando escribimos un cuento para niños. Ahora te invito a una lección muy interesante, llena del juego y la imaginación. Vamos a ver distintas técnicas para escribir y detonar la escritura en el caso de la narrativa infantil.